La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenos días, buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, lunes 7 de octubre de 2024, ya estamos entrando en el último trimestre del año. Vamos a hablar con una experta en el tema de documentación, pero antes de presentar a nuestra invitada, algunos temas. El primero de ellos, el gobierno venezolano adelantó la Navidad y bueno, resulta que los árboles de Navidad están cargados de actas y los pocos regalos que van a poder repartirse dada la crisis de recursos en Venezuela están formados por papel lleno de actas. Entonces, digamos, para sorpresa extraña del gobierno, se consiguen con actas. Las que mostró, por ejemplo, la representante del Centro Carter en la OEA. Esto ya Centro Carter, que defendió el CNE y el gobierno venezolano como una institución seria que ahorita denigra de ella, ¿no? Entonces, bueno, eso es el segundo tema denunciado en la OEA, pero también por organismos internacionales y organizaciones internacionales de derechos humanos, es la persecución a niños y jóvenes. Por eso es que lo llaman el gobierno de Herodes. Al fiscal de Herodes porque no se justifica no solamente el maltrato a los niños, la violación de los niños, las agresiones, sino el cerco que se le pone a la familia al impedir verlos, a impedir a sus padres y representantes atenderlos. Por eso decimos que lo llaman el gobierno de Herodes, pero es que además siguen maltratando y siguen persiguiendo. Lo último es el alcalde de Maracaibo. Bueno, esto fue desgracia, fue el otro, fue el otro, fue el otro, fueron los periodistas. Es una persecución, son más de 2.000 personas que han sido puestas en prisión. Y bueno, la verdad que no se justifica para nada. La represión continúa ahora, además, atacando vía redes, ¿no? Si usted anda con su teléfono en la calle, le piden su teléfono para ver si usted tiene algo, algún vídeo, algún mensaje que hable en contra del gobierno, entonces lo sanciona. Es decir, Orwell, 1984 y el Ministerio de la Verdad se quedaron tontos, perplejos alrededor en comparación con lo que está haciendo. Pero lo último es el tema de los pasaportes que tienen que estar debidamente, deben ser legales, no pueden estar vencidos los pasaportes para poder. Si eso lo pidieran los países que acogen a los venezolanos, la verdad es que creo que no tendríamos casi posibilidades de tener migrantes, porque lo que ha hecho la hospitalidad de los países que acogen a los venezolanos sin documentos de identidad o con documentos de identidad vencidos o sabiendo la ineptitud del gobierno venezolano para producir pasaportes en condiciones normales, como hace todo el mundo, con costos normales, como se hace en todo el mundo. Eh, Sabiendo eso, los gobiernos de la región permiten a los venezolanos, a los ciudadanos venezolanos movilizarse. Esa hospitalidad contrasta con la hostilidad del gobierno hacia sus ciudadanos. Esto es de verdad un mal presagio de los meses que quedan hasta el cambio de gobierno, hasta el día 10
enero porque, bueno, el deterioro sigue. Generar riqueza y generar recursos para los venezolanos requiere un clima de paz, un clima de credibilidad, un clima de confianza que este gobierno ha venido sistemáticamente erosionando y destruyendo. Hoy tenemos una distinguida invitada, Sol Bendayán. Sol es bibliotecólogo de la Universidad Central de Venezuela, perdón. Ha ejercido, ha trabajado como documentólogo o documentóloga, no sé cómo me corrija después, Sol, por si acaso, en varias instituciones, bancos y empresas de ingeniería. Es decir, que conoce el tema, que lo ha trabajado, se ha formado en él, y hoy tiene un emprendimiento importante del cual nos hablará al final del programa, incluso con todos sus contactos, para que todas sus referencias, para que la puedan contactar. Nosotros queremos trabajar con ella, aprovechar su conocimiento en dos planos, el plano personal y el plano organizativo. Y comenzamos con el organizativo. Nosotros en el estudio que acabamos de hacer, perdón, antes de continuar con, es que ya como somos dos, Julieta y yo, a veces se me pasa mencionar desde el principio, pero Julieta Casó, eh, sociólogo, psicólogo con maestría en psicología social, fue profesora de la Universidad Central de Venezuela y es miembro de la directiva del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Los dos estamos haciendo este programa desde hace ya un tiempo. Entonces retomo el punto con el estudio que hicimos de las organizaciones. Una de las cosas que hacen las organizaciones de la diáspora es, primero, trabajan en el sector servicios, digamos, ofrecen un servicio, atienden a los migrantes, pero el servicio supone manejo de conocimientos y manejo de información. Y eso pasa por documentar, digamos, desde la captura de la información al almacenamiento, la recuperación, y una vez, bueno, la forma en que se presenta un proyecto, la forma en que se cobra, las facturas, etcétera, etcétera. Entonces, las organizaciones de la diáspora tienen un importante papel en la captura de información, cuáles son las nuevas políticas migratorias, las políticas laborales, las políticas de financiamiento, las políticas de apoyo al emprendimiento, las políticas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son las dendritas que tienen que tener las organizaciones, pero de eso sabe muchísimo más que nosotros, Sol. Así que, Sol, mil gracias por atenderlo y por dedicar este día, que también tú tienes ocupaciones, a este tema. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las organizaciones? ¿Cuáles son sus problemas que tú has vivido con ellas? Bueno, fundamentalmente cuando se trabaja en una organización, sea cual sea, siempre tendemos a entregar un proyecto, pero al entregarlo, después decimos, bueno, ya vemos dónde lo guardamos. Y después, con el tiempo, decimos dónde está esa propuesta que hicimos antes, las fotografías o lo que tú vayas a presentar dentro de todo ese portafolio o dossier, y dices dónde está. Entonces, de un principio, es fundamental saber los objetivos de lo que uno va a estar haciendo y luego almacenarlo según las necesidades de cada organización. No hay una regla, como quien dice, rígida ni fija de cómo hacerlo, pero sí, para cada organización, saber dónde almacenarlo, es decir, lo guardo en mi PC, en mi ordenador, computadora, lo guardo en una nube, lo guardo en un disco duro, en un pendrive, o cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero lo fundamental es, tal como uno trabaja un proyecto o una propuesta, de la misma manera debe saber dónde almacenarlo y cómo lo va a hacer, para que luego pueda ser, consultarlo después. Ok, Entonces, pero ese es el proyecto. Ajá, pero a ver, yo estoy en una organización que atiende a los migrantes. Y eso está mediado por la nueva política. Por ejemplo, en Estados Unidos se acaba de afirmar que el parol
que se estaba dando a los venezolanos, nicaragüenses y a los cubanos, no va a seguir existiendo. La gente tiene que inmediatamente cambiar su estatus para poder permanecer en los Estados Unidos. Esa información, ¿cómo captura la organización? ¿Y cuál es la función de la documentación en lo que es esa fase de captura de información para la gestión bueno, de los servicios que Bueno, prestan, ¿no? eso está publicado siempre como en una gaceta oficial de cada país, ¿vale? Y de ahí es que dan todas las normas, reglamentos de cómo seguir un proceso de, por ejemplo, de migración, de los cambios que se hacen y cuándo se va a hacer efectivo. Desde un aviso se va a hacer esto y se va a poner en vigor a partir de tal fecha. Correcto. Esto lo publica en Estados Unidos, no sé exactamente cómo se llama ese gaceta oficial. Aquí en España se llama BOE. Y de ahí es que uno se tiene que regir para saber cómo va a ser la documentación y qué va a presentar y qué va a pasar. No nos fijemos solamente en las redes sociales ni lo que dicen, sino solamente expertos. Eso sí es muy importante. Ok, ajá, pero tienes esa información oficial que es el BOE o la información, cada país tiene su forma de suministrarlo. Pero es que tienes otras fuentes de información, por ejemplo, los organismos internacionales, los programas de cooperación internacional para apoyar el emprendimiento de género, o el emprendimiento digital o el emprendimiento o los servicios de atención no sé, de facilidades para estudiar, incorporarse y culminar los estudios. Entonces, Por eso, ¿cuáles son esas dendritas? Ajá. en principio eso sale todo, como te digo, en una gaceta oficial. Segundo, hay gente especializada en esto, además de las páginas web que son del gobierno de cada país, que lo va publicando. Si quieres saber información, es mejor, como quien dice, asesorarte con gente profesional y especializada que tiene ese trabajo al dente, o sea, la tiene fresca y de eso se dedica a tener esa información para asesorar a todas las personas y dependiendo de tus condiciones, si eres, ¿cómo le dicen? El que es nómada digital tiene ciertas condiciones. Ser profesional de algunas carreras que a lo mejor no puedes hacer la homologación, sino tienes que hacer la equivalencia o tienes que volver a estudiar. Todo eso está realmente disponible, como te digo, en las páginas oficiales, páginas web oficiales de migración y también de gente profesional que se dedica a gestionar este tipo de diligencias, ¿no? Ok, Si yo, entonces, captura de información es vía información oficial, vía páginas web de los organismos. Digamos, cada uno se especializa, los que están en el tema género, o en el tema digital, o en el tema educación, o en el tema medicina, o en el tema ingeniería, van buscando o identifican aquellas instituciones, páginas, servicios relacionados para lo que es la captura de información. Okay, capturaste la información. Llega el siguiente paso, que es, de pronto uno está escribiendo, voy a poner un ejemplo personal, de pronto uno tiene como 50 artículos y está guardado en 4 carpetas y después uno no se acuerda en cuál de las carpetas está guardada esa información. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hace uno cuando está en una pequeña organización que no... la pérdida de recursos, de la pérdida de tiempo buscando dónde está el dato es horrible. Entonces, ¿qué puede hacer uno allí? ¿Cuáles son las orientaciones que uno debe seguir para evitar esa pérdida de tiempo que es costo? Porque al final lo que se trata es de que claro, esto pero reduce. estamos hablando de dos cosas diferentes. Ok, Fíjate tú, en tu caso personal, que tú tienes una cantidad de artículos, tienes una cantidad de información y documentos. Primero, echar un vistazo a todas tus carpetas que tú tienes, pero antes organizarla. Es decir, tú dices, yo escribo sobre la diáspora,
escribo sobre extranjería y vas haciendo una clasificación de lo que tú estás organizando. O puedes organizarlo por año de publicación. ¿Ok? Entonces, ir arrastrando de carpeta en carpeta a donde corresponde según la clasificación que tú hagas. Pero tú me vas a decir a mí, ¿dónde lo guardo? Lo guardo en mi computadora. ¿Cuánta memoria tiene mi computadora? Es decir, ¿cómo lo organizo? Y si voy de viaje, ¿me llevo mi portátil, mi laptop? ¿O me llevo mi computadora? No me la puedo llevar. Entonces, yo aconsejo a todas las personas que están emprendiendo abrir un correo Gmail, eh, que sea solo y exclusivamente para almacenar la documentación. ¿Ok? En ¿Cómo la es nube, eso? ¿Cómo es en eso? el ¿Cómo es eso? Drive, en el Ajá. Drive del Gmail. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, en esas asesorías que yo hago ese tipo de talleres, ¿no? De cómo el que no es muy experto en esto de tecnología, el correo Gmail no es solamente para mandar correos, sino que tiene una cantidad de complementos que hace la vida de un emprendedor maravillosa, ¿no? Y más tú, profesor, profesional de todo esto, de tantos documentos que tú generas. Entonces te vas de viaje y con ese correo accedes a tu nube y con toda esa organización la puedes encontrar. Además que hay motores de búsqueda que te hacen la vida más fácil encontrarla. Si quieres compartir ese documento a Julieta, por ejemplo, tú le dices compartir, dame un correo Gmail y se lo envías. Y después le dices, ya no lo quiero compartir porque esto es totalmente privado, lo restringes nuevamente. Pero también Ok, puedes decir ok, que puedo... espérate. Yo tengo una organización. Esa organización hace un montón de cosas. Produce proyectos, genera artículos, tiene vídeos, bueno, esa es la cantidad de cosas que se hacen es enorme, pero la forma de almacenar esa información, la forma de recuperar esa información, incluso la forma de comunicar esa información, porque parte el sistema de gestión de documentos tiene que ver también con el tema de la comunicación. ¿Cómo, cómo haces tú? Porque eso no me lo resuelve solamente la nube. Requiere como una reflexión previa y unos criterios previos Claro, antes de saber, llegar a la nube. Es una, pero puede ser también un pendrive o puede ser un disco duro de esos movibles, pues no, claro, que hoy pero tienen. fíjate tú que si no están en el mismo lugar, ya un pendrive significa movilizarme y verte. Tú me lo das. Una nube es con un enlace que tú puedes acceder estando en el lugar donde tú estés, en cualquier lugar del mundo, a la hora que tú quieras. Es Mm. decir, las diferencias de usos horarios se eliminan aquí. Y hay otro tipo de estrategias que también eso es lo que hace con mi propuesta de asesoramiento, pero para no irnos más lejos, es decir, tú ya me dijiste que tú hacías vídeos, que hacías programas. Estos son ya las categorías de carpetas que tú me estás diciendo. Me explico, o sea, tú ya estás generando tus propios proyectos. Es decir, yo hago vídeos y los pongo. Claro que este vídeo que está aquí puede estar y debe estar relacionado con un texto, con otro evento, y eso es lo que hace en que yo pueda enlazar un vídeo con un texto. Yo, ¿Me yo, explico? Ok, Entonces, no, dime, yo te escucho, Soli, así como, como dicen muchos cuando hablan de la migración, que dice, metiste tu vida en una maleta de 23 kilos, aquí uno mete su emprendimiento en un drive y digamos, tenemos más de 40 que, digamos, nos acostumbramos quizás a guardar en disquete. Yo me acuerdo de disquete y después era el pendrive. Es como un cambio, ¿no? Porque tienes todos links, ¿no? A mí, nosotros claro, en el observatorio claro, hemos hecho como un intento,
creo que bastante bien para la rapidez con la que nos tuvimos que acostumbrar a algunos cambios. Eso de poder compartir, por ejemplo, trabajar en un documento compartido y no tener el mismo documento, versión, borrador 1, 2, 3, hasta que No, llegamos a versión final 15 y mandamos el documento, ¿no? no, Creo que es como una lección de vida y un cambio de mentalidad que de nuevo, me parecen los chamos más, no sé, de 20 que se están insertando al mercado laboral, no lo sienten tanto, pero yo no sé si le pasa a Tomás, a mí tener todo por ejemplo, en un correo me da como una ansiedad, pero si se me olvida la clave, si me hackean, si algo como que no es tan a mano, ¿no? Entonces, lo vemos también, nosotros seguimos sacando, yo tengo un montón de cosas que guardo en fotocopia, que es totalmente inútil porque te ocupa espacio, lo tienes en un closet quizás, y siendo migrante, que es, digamos, la población a la que nosotros hablamos, tú no te cargas con todo eso. Los libros impresos, por ejemplo, a la diferencia de poder leer online, es un cambio, pero es un cambio como organizativo que tiene que empezar por el cambio mental. ¿Cuántas carpetas en realidad tienes que hacer? 20, de repente te dicen, no, tienes que hacer menos carpetas, no puedes tener 20 menos carpetas. carpetas posible para no pensar tanto, porque si se difunde a tantas posibilidades, se pierde. Pero si ya tomas la decisión de migrar, que es una decisión tan fuerte que cambia tu vida, créeme que también esta parte de evolución de cambios es posible. Es una Es decir, migración al drive, es es una migración. migración. Yo muchos documentos, por ejemplo, los dejé en mi casa, en Venezuela. ¿Por qué? Porque yo temía que se me perdiera. Prefería pensar, voy a pagar un correo privado que me cueste quizás una barbaridad, porque desde Venezuela cuesta todo una barbaridad, a que se me pierda, porque me he mudado desde que llegué aquí como 7, 8 veces y se me han perdido cosas. ¿Me explico? Sí. Entonces, he perdido computadoras porque se dañan, porque están viejas, y yo digo, no pasa nada, pongo el correo electrónico y ahí está toda la información en el drive. No necesito un pendrive. Me explico, pero eso ha sido por evolución y por decir, tengo tantos, encontrar solución a mis propios problemas de almacenamiento, que eso es lo que me ha llevado a yo aconsejarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay Gmail y no Outlook, porque Gmail es gratuito y te da 15 gigas o gigas, ¿ok? Y con 15 gigas tú puedes empezar, sea un emprendimiento o mudarte de país. Es decir, mi partida de nacimiento, la foto, pero no, escanear no significa tomar una foto. También es importante entender que si tú vas a escanear tu pasaporte, no tiene que aparecer tu dedo, ni tiene que tener brillo ni sombras, porque es un documento legal y eso es indispensable. Cualquier funcionario te dice, ¿qué hago yo con tu dedo aquí? ¿Vale? Entonces, como todos estos documentos de migración, es decir, yo me voy, mi título de bachiller, mi título profesional, todos los máster o posgrado, el curso, todo que certifique que yo soy una profesional en cualquier otro lugar del mundo, yo lo tengo que escanear. No me lo puedo llevar, ¿vale? ¿Por qué? Porque al llevármelo puedo perderlo, puedo arrugarlo. eh, es mejor tenerlo escaneado y después tú lo imprimes o lo mandas por correo. La digitalización ahora tiene el mismo valor que tenerlo Físico. impreso, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, tu título de profesional no necesita tener fondo negro. Aquí hay otras requerimientos y otras exigencias. ¿Cómo Tú con sufrimos con esos escanear, fondos negros en la universidad? Todos sufrimos sacando ese fondo negro. claro, porque es que acuérdate que el título de profesional es de papel moneda, entonces del título fondo negro se ven todas como si fuera un papel moneda, o sea, todas esas marquitas. Pero hoy por Ok, hoy, ok, tú y tu empresa
está dirigido tanto a personas que migran como a organizaciones y trabajas todo el tema de la asesoría integral, organización, lo que es la gestión de los documentos, el tema de la comunicación. Si yo en organización que estoy en Bogotá, ahora que Julieta se va a presentar mañana en el evento de Ashoka, Hola América va a presentar su, su experiencia como emprendedora en Argentina. Una organización en Bogotá que trabaja con los migrantes, que está recibiendo cada día nuevos migrantes que necesitan información. ¿Qué le recomiendas tú y cuál es el servicio que tú le prestas a esa organización X? Hay ciento y tantas organizaciones en Colombia que necesitan ser apoyadas y hay 3 millones de venezolanos que necesitan también ser respaldados. Pero el trabajo con las organizaciones, ¿en qué consiste el trabajo que tú haces y qué le ofreces tú a estas organizaciones desde el momento uno? ¿Cómo sabes tú si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal? ¿Con qué instrumentos evalúas? ¿Cómo lo haces? Al principio tenemos pocos clientes, pero tenemos que prevenir que haya una mayor cantidad de clientes y podamos ubicarlos, encontrarlos y saber por dónde va, en qué paso va de cada gestión. ¿Correcto? Entonces, yo apliqué de hecho a un equipo el Trello. El Trello es como una pizarra virtual en que un equipo trabaja y es por clientes. Y vamos pasando de una columna a otra dependiendo de cómo va el proceso. Todos los documentos igualmente que van por cada cliente tienen que ir almacenados dependiendo de la categoría. Si se habla de extranjería, pues todo va en extranjería. Pero también pasa de que este mismo cliente, además de hacer extranjería, también va a homologar. Entonces son el mismo nombre, es verdad, pero que son dos carpetas, van a ir a dos carpetas porque son dos gestiones diferentes, juntas pero no revueltas. O sea, lo que es importante no revolver porque decimos que es la misma persona, sino por actividad, es decir, extranjería, homologación, y así, dependiendo de lo que tus servicios van a ofrecer, esas son las carpetas. El Trello, ¿qué es lo que hago yo? Esa pizarra, imagínate enfrente tuya una pizarra con el nombre de cada cliente y entonces va por pasos, ¿correcto? Llega, me dio los documentos, entonces yo digo, check, me dio los documentos. Guardarlos bien, porque esos son documentos legales. Tengo que cuidar todo lo que es protección de datos. Y que una vez si me los da personalmente, o sea, hay algunos, vamos a ver, hay algunas cosas que hay que hacerlo con documentos físicos, ¿no? Físicos. Sí, yo tengo que saber dónde almacenarlos y que esa misma información esté también en lo digital. Y cuando venga mi cliente de nuevo, que ya haya terminado toda la gestión, yo tenga capacidad de decir el seguimiento de todo el proceso, cuánto tiempo duró, eso dependiendo, todo eso se hace, vamos, dependiendo de cada necesidad y que yo tenga la capacidad de decir, mira, aquí está su paquete de todos los documentos, por favor, fírmeme de acuse de recibo. Y ya no le debo nada. ¿Ok? Ok, pero espérate, estoy pensando en una organización en Bogotá, una organización que presta servicios, orientación legal, digamos, dónde están mis papeles, eso significa que tiene que tener una información del marco legal. Información psicológica, digamos, incluso le presta asesoría psicológica, información y asesoría médica, incluso el tema del embarazo, que es muy importante, eso tiene que ver también con género. Luego, políticas de emprendimiento y luego es una organización que tiene relaciones con fuentes de financiamiento internacionales y que tiene que presentar proyectos a la cooperación
sueca, norteamericana. Frente a esa complejidad que hace una organización pequeña, ojo, que atiende a migrantes venezolanos, ¿cómo ves tú el trabajo y la gestión? ¿Qué significa el sistema de gestión de los documentos y cómo apoyas tú ese esfuerzo y qué servicios les puedes prestar tú para que no se enrede el servicio psicológico con el servicio de salud, Claro. con el tema del emprendimiento? ¿Qué hacer? Ok, vamos a ¿Qué usted toda suponer esa que empresa, yo, esa organización que hace? por eso, vamos a dar mi nombre para hacer el caso. Hola, vengo a hacer quiero un asilo. Eso es primero. Después tengo un problema psicológico. Ahí van dos. Y después hay otro que me dijiste que tenía que representar Empleo. empleo. Ok. Ok. Aquí Tiene hay tres. tres categorías, pero es la misma persona que soy yo, ¿correcto? Ujú, ujú. Pero yo tengo que ir a mi principio de procedencia. Eso en archivo se llama el principio de la gestión en sí. Si yo voy a hacer una carpeta de Solven Dayan de asilo, yo tengo que poner todo lo referente al asilo, pero no porque sea mi nombre, voy a mezclar la parte Ok, psicológica. Entonces son tres carpetas con el mismo nombre, ¿vale? Y con diferente expediente, número de expediente. Porque para yo extranjería tengo todo una numeración especial, por ejemplo, de números de expediente. Para la parte psicológica tengo también otra correlativo de número de expediente y así sucesivamente por cada categoría de mi actividad profesional. ¿Ok? ok, ok. Entonces, yo digo, yo me tengo que sentar y decir, bueno, mira, ¿qué es lo que mi despacho ofrece? Hago una lista, 1, 2, 3, 4, 5. Después hago un organigrama, es decir, yo como gerente o como captador de clientes tengo esta información y después que yo ya la capto pasa a la otra persona que se va a encargar porque hasta aquí terminó mi responsabilidad y se la otorgo al que le corresponde. Puedo ser yo misma, puedo yo ser yo misma, pero que ya la parte que es captar un cliente, la capté, me pagó, ya sé lo que quiere, lo tengo todo organizado y le digo, como usted viene por esto, necesito esto y esta documentación para comenzar su gestión. Por el camino pueden surgir otras solicitudes de parte del cliente, entonces yo ya le digo, ok, terminó o lo tengo en espera o en proceso de que se culmine y comienzo con otro, es decir, otra carpeta. Eso es lo que hace el Trello. El Trello tiene, yo lo sugiero de esta manera, por actividades, es decir, extranjería, psicología y así sucesivamente, como tú me estabas mencionando, de lo que va a ser esta actividad. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de mi nombre, de mi usuario, que yo digo que tengo varios expedientes? Es que cada uno, según la categoría, tengo una numeración de número de expediente. Que eso se hace, por ejemplo, extranjería, le voy a poner un número alfanumérico, es decir, lo identifico con unas letras y con un número correcto. Entonces ya no Ok. mezclo, cuando tú ves las dos primeras letras, por decirte, tú ya identificas, este es extranjería, este es psicología y este es no sé cuánto, aunque salga mi mismo nombre. Fíjate, estoy pensando en mis errores. Eh, estoy pensando en que de pronto uno hace formación, investigación, asesoría, asistencia técnica, publica, y de pronto se vuelve un pasticho enorme, Claro, ya no porque tú una cosa. mezclas y no respetas tu principio de procedencia. ¿Me explico? Entonces tú dices, por ejemplo, yo hago muchas cosas como todo el mundo, vamos, pero yo no tengo capacidad de recordar todo porque es que el estrés
todo el mundo, como todo el mundo. A veces se me olvida lo más básico en mi casa. En fin, ¿qué es lo que hago? Si yo no lo anoto, yo no me acuerdo, ¿vale? Y como yo tengo y tengo límites de tiempo en el Trello, yo me doy como un aviso antes de tal fecha a tal hora está listo y lo voy haciendo. O sea, son como to-do list, ¿ok? Ok, Entonces, es cuestión de saber usar la herramienta que es maravillosa. Cada vez que la uso digo, esto es una maravilla. Puedo trabajar en equipo, es decir, lo que yo hago, lo que yo tengo que comunicar, lo hago desde ahí y no pierdo esa comunicación por correo electrónico, sino ahí mismo me respondes. Entonces queda todo registrado. Y ustedes que están trabajando en diferentes lugares del mundo, es perfecto una comunicación eh, eh, entre todos. Porque el correo, una vez que tú lo mandas, entonces tú dices gracias. Yo odio un correo que me responda gracias, porque eso se me acumula. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Por favor, este informe mándaselo a Sutano, Mengano y Perencé. Y el responsable le digo que sea Julieta. Entonces Julieta lo recibe en una notificación dentro de la aplicación, que es gratuita hasta cierto punto, ¿vale? O sea, todo lo que yo te ofrezco es para emprender sin dinero en la mano, es decir, sin pagar por una aplicación. Te va mejor y lo pagas porque te conviene, pero para empezar y probar la herramienta es fabuloso. Entonces, es terminó la idea, que yo creo, sí, Sara, perdón. ella recibe esa notificación, lo tiene claro y puede responderte listo, o te puede poner un emoji como lo hice. Entonces tú ya sabes. Y todos los del equipo lo saben, no solamente es bilateral, sino que yo no tengo que hacer esa actividad, pues yo ya estoy clara de que Julieta entregó ese informe a Sutano, Mengano y Perencé. Entonces yo ya no tengo que repetir. Bueno, yo creo que vamos a necesitar, eh, porque bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero de verdad que estoy, eh, digamos, lo vivo como una necesidad, ¿no? En nosotros como organización, y lo hemos levantado en el estudio que te mencioné, hemos levantado una información en la que se identifica esto como una gran oportunidad de mejorar, como una cuando uno ve una organización que presta, que capta información para prestar servicios, ¿no? Sin el cual no puede prestar servicios, de orientación legal, de orientación financiera, de orientación incluso de salud, puedes estudiar, no puedes, dónde te puedes inscribir, cuáles son las condiciones, etcétera. Pero al mismo tiempo hace formación, y al mismo tiempo hace investigación, y al mismo tiempo hace actividades de denuncia, digamos, porque al final terminan siendo casi como agregadurías, como embajadas y consulados que desempeñan un conjunto de funciones estas organizaciones de pequeñas dimensiones. Estamos hablando de a veces de una o dos personas, pero esas una o dos personas tienen un montón de cosas que hacer en términos Exactamente. entonces, creo que de entrada te digo que nosotros lo necesitamos. Necesitamos resolver el tema de cómo gestionar el volumen de información que manejamos y qué hacer para contactar los servicios. Yo creo que la idea es que tú también presentes frente a las personas que nos están escuchando, porque el servicio no necesariamente tiene que ser presencial. Tu prestación de servicio también puede Ah, no, hacerse de manera sí. virtual. Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es tu contacto? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde estás? ¿Dónde te localizan para... Y yo voy un poco Bueno, yo más allá ya, y propongo algo acá desde el observatorio, porque lo que yo uso Trello, digo uso, tengo mínimas manejo por la gente que nos lleva a las redes sociales, que se manejan por ahí, ¿no? Y uno pensaba siempre que es más para los diseñadores, porque es verdad. no, Y tú sabes que lo que yo desde el observatorio, sería interesante hacer una charla, un conversatorio
porque hay muchas personas de nuevo. Suena que nos estoy llamando viejos, pero en parte sí, que estamos más allá de los 40 y que esas técnicas o esos programas los vemos como es más para chamos, no pasamos la barrera de conocerlos bien y le tenemos como un miedo a la tecnología. Y nosotros solo en el observatorio, que somos todos de las ciencias sociales, hemos aprendido desde a usar el canal de YouTube, caernos a golpes con algunas tecnologías. Y creo que no hay vuelta atrás. Y es más el miedo y el desconocimiento que el uso de la aplicación. Entonces, quizás poder ofrecer, pues tenemos nosotros muchas migrantes que son líderes de organizaciones que trabajan para el apoyo del migrante, que tener estas herramientas y poder compartirlo te puede servir a ti para, digamos, para ofrecer tu servicio, pero además para abrirle un mundo, decir, digamos, los cuarentones y más allá también podemos aprender esto rápido y nos puede mejorar, o sea, trabajar más eficiente, ¿no? Sería interesante, no sé, profe, hacer una charla invitando, ¿no? Digamos, cómo manejar eficientemente tu información, porque son emprendimientos, son muy chicos a veces, donde somos 3 personas, 5 personas que estamos haciendo un montón de cosas y esto no solo te hace eficiente, sino que te facilita la vida una vez que pasaste esta barrera de, ya va, pero me voy a meter en esto, yo no soy muy tecnológico. Bueno, ya no te falta tanto. No, 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 todo es posible y una vez que lo conoces vas a encontrar que te va a aliviar mucho tu proceso de trabajo, te va a hacer más independiente, te va a hacer va a ser un equipo que realmente va a estar, que es importantísimo aquí en esta página que yo les pongo. Lo primordial es la comunicación efectiva en equipos, porque de eso nos quejamos todos los que trabajamos en equipo. Oye, yo no me enteré, como yo no me he enterado, o ¿qué hiciste tú? Y bueno, pásamelo, te estoy esperando. No, 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 yo te lo envié, vamos. Esto va a mejorar un 100% tu comunicación efectiva. Hay muchas aplicaciones, hay muchas herramientas, pero como todo proyecto, hay que estructurarlo. Es decir, desde que comienza, como cualquier otro, desde los objetivos, desarrollarlos, verificarlos y después volver otra vez porque todos los días estamos haciendo cosas nuevas. Entonces, de eso se trata. Ahí les mandé como un enlace porque yo no he trabajado todavía una página web formal porque he estado como estructurando una propuesta de trabajo misma y lo llamé AIORO, que significa asesoría integral y optimización de rendimiento organizacional. Es decir, que ahí explico desde la comunicación institucional, el gobierno corporal documental, y también doy unos términos y definiciones, si los ven, y se va como ramificando por muchas cosas, como que, y esto lo hice por un site de Google, es decir, que lo hice desde el mismo Google, lo hice público, pero también esto yo lo he hecho en empresas pequeñas, es restringido, el que tenga el correo, el permiso del correo electrónico, es el único que puede acceder. O sea que también tiene esto eh, una herramienta maravillosa, gratuita, como les digo, para poder crecer dentro de un equipo y compartir a externos, si ustedes desean, bajo ciertas condiciones, términos y condiciones. Entonces, todo Claro. es internacional y ustedes son internacionales. Y la diáspora Global. Sí. Es global. es global, es en todo el mundo. Y como estamos hablando, ¿a qué hora estás tú? ¿A qué hora estoy yo? Pues mira, si tú en la noche estás inspirado y dices, bueno, mira, Tomás, por favor, acuérdate de esto, despierta y tú me lo respondes o sea, asincrónicamente, es verdad, pero al final, cuando yo ya doy un tope de fecha, esa información llegó. Claro. Bueno, Sol, vamos a comprarle la idea a Julieta, a ver si hacemos una charla con las organizaciones. La
planificaremos. Así que, bueno, mil gracias A por ustedes. cedernos tu tiempo, por compartir tu experiencia y a toda nuestra querida audiencia global. Nos vemos el próximo lunes. Estaremos hablando de una cosa que es una tendencia terrible en Venezuela, que es el cierre de las redes, el cierre de lo que está ocurriendo con WhatsApp, la persecución a Twitter o a X. El cierre de, bueno, ya lleva tiempo el cierre de plataformas periodísticas, etcétera. Vamos a estar conversando con personas que han venido trabajando, haciendo investigación con mucha preocupación, pero también con mucha seriedad sobre este tema. A toda nuestra querida audiencia global, entonces, hasta el próximo lunes. A Julieta, el mayor de los éxitos en Colombia, en su presentación. Y con Sol vamos a seguir trabajando el tema de cómo apoyar a las organizaciones a mejorar su sistema de gestión de la comunicación, de la información y de los documentos. Mil gracias. Más gracias. Un placer. Gracias. Feliz tarde. Chao.